¿Cómo usar tu imaginación? Neville, 1955. ¿Cómo usar tu imaginación? El propósito de esta grabación es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas está totalmente inconsciente del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente de que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que no sea tan plástico como la arcilla del alfarero para el toque del espíritu formativo de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «¿Sabes, Neville, me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero como yo lo hago, invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, indudablemente, él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bien, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie suyo sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acaba de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba preparada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El coche estaba lleno de chicos y chicas riendo regresando a casa por sus vacaciones de Navidad, y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia, y entonces, agarrada a la barandilla del tranvía, esto es lo que ella dijo: «Esto no es lluvia. ¿Por qué? Esto es rocío del océano, y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, pues es la sal del mar en el viento, y esto no es San Diego, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, les depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser pagado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía era tarde esa noche y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire, y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora, toda esta grabación es técnica. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes. Si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido. Cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de un modo que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían.
te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que haces, debes saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero, pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Y entonces, esta noche, cuando me fuera a la cama, lo haría en un estado somnoliento adormecido, el estado que bordea el sueño. Imaginaría que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de esta habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, realizaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera promoción en mi negocio, me preguntaría a mí mismo, ¿qué responsabilidades adicionales serían las mías si se me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Qué actuaría? Y entonces, en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si ahora fuera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supón ahora que yo fuera una señora. Una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de boda. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí, y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo, y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice, de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba, le encontré a quien mi alma amaba, y no le dejaría ir hasta que le hubiera traído a casa de mi madre, justo a la alcoba de ella que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno, en lenguaje práctico, sería esto. Mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no la dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la alcoba de mi madre, a la alcoba de ella que me concibió. Como sabéis, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí. Pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles,
seguros de nuestra contribución al mundo solo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestros familiares y aparentemente seguros amarres. Bueno, yo apelo a que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica. Pero desgraciadamente, tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia, cuando ellos lo intentaron como enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensemos en ellos. Pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos. ¿Sabes? Hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Déjame que te cuente cuando por primera vez oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Fue al 14º de San Juan y leyó esto: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo realizaría. En ese momento, yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes, llegó una invitación de mi familia, invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló si yo le daba al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácilmente. Mi imaginación
me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí? Hay un modo de demostrar que estoy ahí, pues lo que una persona ve cuando describe su mundo es, cuando lo describe, relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de dónde yo estoy cuando hago mi observación. Así, si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando, entonces debo estar ahí. Yo no estoy ahí físicamente, no, pero estoy ahí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde voy en mi imaginación y lo hago real, ahí iré en la carne también. Cuando en ese estado caigo dormido, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú deseas haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta, reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido. O supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido. Escribe la carta tú mismo e imagina que recibiste tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión. Que el hombre, no conociendo el poder de la imaginación, se va a dormir al final de su día, cansado y agotado, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaba haber experimentado. He aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Parece que hacía 2 años ella fue echada de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró por la noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En esas cartas ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos. Hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginaba que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberlo oído. Entonces se dormía. Al 8º día recibió una carta de su nuera. Dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a ella misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida. Toma el tema de la salud. Supón que estuvieras enfermo. Trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo. Pon en esa cara una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea. Simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto. Y tú respondes, nunca me he sentido mejor. Supón que te heriste en el pie. Entonces haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás andando, que estás haciendo todo lo que harías si el pie estuviera normal, y hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad. Siempre que haces en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo,
eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginativo y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa de progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vívida, controlada. Escucha esto del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Inténtalo, y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador. Neville Goddard. Pensamiento cuatridimensional. Nuestra primera historia para esta noche es del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este capítulo hay 3 historias contadas como si fueran experiencias separadas de los personajes dominantes. En la primera historia se nos dice que Jesús se encontró con un hombre loco, un hombre desnudo que vivía en el cementerio y se escondía detrás de las tumbas. Este hombre pide a Jesús que no le expulse a los demonios que lo acosaban. Pero Jesús le dijo: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Marcos 5:8. Así, Jesús expulsó a los demonios que ahora pueden destruirse a sí mismos, y encontramos a este hombre por primera vez vestido y en su sano juicio y sentado a los pies del Maestro. Obtendremos el sentido psicológico de este capítulo cambiando el nombre de Jesús por el de la razón iluminada o el pensamiento cuatridimensional. Mientras avanzamos en este capítulo, se nos dice ahora que Jesús se encuentra con el sumo sacerdote cuyo nombre es Jairo. Jairo, el sumo sacerdote de la sinagoga, tiene una hija que se está muriendo. Ella tiene 12 años, y él pide a Jesús que vaya y cure a la niña. Jesús acepta, y mientras él se pone en marcha hacia la casa del sumo sacerdote, una mujer en la plaza del mercado tocó su ropa. Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que había salido un milagro de él, se volvió y dijo: «¿Quién ha tocado mi ropa?». Marcos 5:30. Una mujer que padecía de un flujo de sangre constante que había tenido durante 12 años, confesó que ella le había tocado. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Marcos 5:34. Mientras continuaba hacia la casa del sumo sacerdote, le dicen que la niña había muerto y que ya no hay necesidad de ir a resucitarla. Ella no está dormida, sino que ya está muerta. Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo cree». Marcos
5:36. Y cuando estuvo dentro les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. Marcos 5:39. Con esto, la multitud entera se burlaba y se reía, pero Jesús, cerrando las puertas contra la multitud burlona, llevó con él a la casa de Jairo a sus discípulos, al padre y a la madre de la niña muerta. Entraron en la habitación donde la niña estaba tendida, y tomó la mano de la niña y le dijo: Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. De este profundo sueño, ella se despertó, se levantó y caminó. Y el sumo sacerdote y todos los demás estaban atónitos, y les dio órdenes estrictas de que ninguna persona se enterara de esto, y mandó que le dieran de comer a la niña. Marcos 5:43. Tú estás en esta misma noche, mientras estás sentado aquí, retratado en este 5º capítulo de Marcos. Un cementerio tiene un solo propósito: es simplemente un registro de la muerte. ¿Estás viviendo en el pasado muerto? Si estás viviendo entre los muertos, tus prejuicios, tus supersticiones y las falsas creencias que mantienes vivas son las tumbas detrás de las que te escondes. Si te niegas a dejarlos ir, estás igual de loco que el loco de la Biblia, que suplicaba a la razón iluminada o Jesús que no los expulsara. No hay ninguna diferencia, pero la razón iluminada es incapaz de proteger prejuicios y supersticiones contra las incursiones de la razón. No hay un hombre en este mundo que tenga un prejuicio, independientemente de la naturaleza del prejuicio, que pueda sostenerlo a la luz de la razón. Dime que estás en contra de una determinada nación, una determinada raza, un cierto ismo, una ideología política o un cierto algo, no importa lo que sea, no puedes exponer esa creencia tuya a la luz de la razón y mantenerla viva. Para que pueda mantenerse viva en tu mundo, debes esconderla de la razón. No puedes analizarla a la luz de la razón y mantenerla viva. Cuando este enfoque cuatridimensional viene y te muestra un nuevo acceso a la vida y expulsa de tu propia mente todas esas cosas que te molestan, tú entonces estás limpio y vestido en tu sano juicio y te sientas a los pies de la comprensión, llamada los pies del Maestro. Ahora vestido y en tu sano juicio, puedes resucitar a los muertos. ¿Qué muertos? La niña de la historia no es una niña. La niña es tu anhelo, tu deseo, los sueños incumplidos de tu corazón. Esta es la niña alojada dentro de la mente del hombre, pues como ya he señalado antes, todo el drama de la Biblia es psicológico. La Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya existido o a ningún acontecimiento que haya ocurrido en la tierra. Todas las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual. En esta historia, Jesús es el intelecto despierto del hombre. Cuando tu mente funciona fuera del ámbito de tus sentidos presentes, cuando tu mente es sanada de todas las limitaciones anteriores, entonces tú ya no eres el hombre de mente, sino que eres esta presencia personificada como Jesús, el poder que puede resucitar los anhelos del corazón del hombre. Tú eres ahora la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es este flujo de sangre? Un útero que sangra no es un útero productivo. Ella lo mantuvo durante 12 años.
era incapaz de concebir. Ella no podía dar forma a su anhelo debido al persistente flujo de sangre. Se te dice que su fe lo cortó. Ahora el útero puede dar forma a la semilla o idea. A medida que tu mente se limpia de tu anterior concepto de ti mismo, tú asumes que eres lo que quieres ser, y permaneciendo fiel a esa asunción, das forma a tu asunción o resucitas a tu hija. Tú eres la mujer limpiada del flujo de sangre y avanzas ahora hacia la casa de la niña muerta. La niña o estado que deseas es ahora tu concepto fijo de ti mismo. Pero ahora, habiendo asumido que yo soy lo que anteriormente deseaba ser, no puedo continuar deseando lo que yo soy consciente de ser, así que no lo comento, no le hablo a nadie respecto de lo que yo soy. Es tan obvio para mí que soy lo que yo quería ser, que camino como si lo fuera. Caminando como si fuera lo que anteriormente quería ser, mi mundo de enfoque limitado no lo ve y piensa que ya no lo deseo. La niña está muerta dentro de su mundo, pero yo, que conozco la ley, digo, la niña no está muerta, la niña no está muerta, solo está dormida. Yo ahora la despierto, yo, por mi asunción, despierto y hago visible en mi mundo lo que asumo, pues las asunciones, si se sostienen invariablemente, despiertan lo que afirman. Entonces cierro la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de mis sentidos. Simplemente excluyo completamente todo lo que mis sentidos revelan. Niego la evidencia de mis sentidos. Suspendo la limitada razón del hombre natural y camino en esta audaz afirmación de que yo soy lo que mis sentidos niegan. Con la puerta de mis sentidos cerrada, ¿qué llevo a ese estado disciplinado? No llevo a nadie a ese estado, sino a los padres de la niña y a mis 12 discípulos, que representan las 12 cualidades de la mente. Cierro la puerta a la burlona multitud que se ríe. Ya no busco confirmación. Niego completamente la evidencia de mis sentidos que se burlan de mi asunción, y no comento con los demás si mi asunción es posible o no. ¿Quiénes son los padres? Hemos descubierto que el padre, madre de toda creación es el yo soy del hombre. La conciencia del hombre es Dios. Yo soy consciente del estado. Yo soy el padre y madre de todas mis ideas y mi mente permanece fiel a este nuevo concepto de mí mismo. Mi mente está disciplinada. Yo llevo a ese estado a los discípulos y dejo fuera de ese estado todo lo que lo negaría. Ahora la niña, sin ayuda de nadie, es resucitada. La condición que yo deseaba y asumía que tenía se manifiesta dentro de mi mundo y da testimonio del poder de mi asunción. Sé tú mismo el juez, yo no puedo juzgarte. Tú estás, ya sea viviendo ahora en el pasado muerto, o estás viviendo como la mujer cuyo flujo de sangre ha sido detenido. ¿Podrías realmente responderme si te hago la pregunta? ¿Crees ahora que tú, sin la ayuda de otro, solo necesitas asumir que eres lo que quieres ser para hacer real esa asunción dentro de tu mundo? ¿O crees que primero debes cumplir una cierta condición impuesta por el pasado, que debes ser de cierto orden o de cierto algo? No estoy siendo crítico de iglesias o grupos, pero hay quienes creen que nadie fuera de su iglesia o grupo es salvado. Yo nací protestante. Hablas con un protestante y dice, solo hay un cristiano, el protestante.
hablas con un católico. ¿Por qué no hay nadie en el mundo que sea cristiano más que un católico? Hablas con un judío. Los cristianos son paganos y los judíos son los elegidos. Hablas con un musulmán. Judíos y cristianos son los paganos. Hablas con alguien más y todos esos son intocables. No importa con quién hables, ellos siempre son los elegidos. Si crees que debes ser uno de esos para salvarte, aún sigues siendo un demente, escondido detrás de esas supersticiones y tumbas y esos prejuicios del pasado, y estás rogando no ser limpiado. Algunos de ustedes me dicen: no me pidas renunciar a mi creencia en Jesús el hombre, o en Moisés el hombre, o en Pedro el hombre. Cuando me pides renunciar a mi creencia en esos personajes, estás pidiendo demasiado. Déjame esas creencias porque me consuelan, porque yo puedo creer que ellos vivieron en la tierra y aún seguir tu interpretación psicológica de sus historias. Yo les digo: sal del pasado muerto, sal de ese cementerio y camina sabiendo que tú y tu Padre son uno, y tu Padre, a quien los hombres llaman Dios, es tu propia conciencia. Esa es la única ley creadora en el mundo. ¿De qué eres consciente de ser? Aunque no puedas ver tu objetivo con el enfoque limitado de tu mente tridimensional, eres ahora el que tú has asumido que eres. Caminas en esa asunción y constantemente permaneces fiel a ella. El tiempo, en esta dimensión de tu ser, late lentamente y puede que incluso después de manifestar tu asunción, no recuerdes que hubo un tiempo en que esta realidad presente no era más que una actitud mental. Debido a la lentitud del latir del tiempo, aquí a menudo no ves la relación entre tu naturaleza interna y el mundo externo que da testimonio de ella. Juzga tú mismo la posición que ahora tú ocupas en este quinto capítulo de Marcos. ¿Has resucitado a la niña muerta? ¿Sigues aún necesitando tener esa matriz de tu mente cerrada? ¿Estás aún sangrando y por lo tanto no puedes ser fértil? ¿Eres ahora el demente que vive en el pasado muerto? Solo tú puedes juzgarlo y responder a estas preguntas. La plegaria correcta. Neville Goddard. Capítulo 1. Ley de reversibilidad. Reza por mi alma, más cosas son hechas por la oración que lo que este mundo sueña. Tennyson. La plegaria es un arte y requiere práctica. El primer requisito es una imaginación controlada. Pompa y vanas repeticiones son extrañas a la plegaria. Su ejercicio requiere tranquilidad y paz mental. No uses vanas repeticiones, pues la plegaria es hecha en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará abiertamente. Las ceremonias que son comúnmente usadas en la oración son meras supersticiones y han sido inventadas para darle a la plegaria un aire de solemnidad. Aquellos que practican el arte de la plegaria son a menudo ignorantes de las leyes que la controlan. Atribuyen los resultados obtenidos a las ceremonias y confunden la letra con el espíritu. La esencia de la plegaria es la fe, pero la fe debe ser permeada con entendimiento para darle esa cualidad activa que no posee por sí sola. Por eso, logra sabiduría, y con todo tu poder logra entendimiento. Este libro es un intento de reducir lo desconocido a lo conocido, señalando las condiciones por las cuales las plegarias son respondidas, y sin las cuales no pueden ser respondidas. Define las condiciones que gobiernan la plegaria en leyes, que son simplemente una generalización de nuestras observaciones. La ley universal de reversibilidad es el fundamento sobre el cual estas afirmaciones están basadas.
El movimiento mecánico causado por el habla fue conocido por largo tiempo antes de que nadie soñara la posibilidad de una transformación inversa, esto es, la reproducción del habla por el movimiento mecánico, el fonógrafo. Por largo tiempo la electricidad fue producida por fricción sin pensar que la fricción, a su vez, podía ser producida por la electricidad. Sea que el hombre tiene éxito o no en revertir la transformación de una fuerza, él sabe, en todo caso, que todas las transformaciones de fuerza son reversibles. Si el calor puede producir movimiento mecánico, entonces el movimiento mecánico puede producir calor. Si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo puede también desarrollar corrientes eléctricas. Si la voz puede causar corrientes ondulatorias, entonces esas corrientes pueden reproducir la voz, y así seguido. Causa y efecto, energía y materia, acción y reacción son lo mismo e interconvertibles. Esta ley es de la más elevada importancia, porque te capacita a prever la transformación inversa una vez que la transformación directa es verificada. Si tú supieras cómo te sentirías si fueras a alcanzar tu objetivo, entonces, inversamente, sabrías qué estado podrías alcanzar si despertaras en ti mismo tal sentimiento. El mandato, orar creyendo que ya posees aquello por lo que rezas, está basado sobre el conocimiento de la ley de transformación inversa. Si tu plegaria realizada produce en ti un sentimiento definido o un estado de conciencia, entonces, inversamente, ese particular sentimiento o estado de conciencia debe producir la realización de tu plegaria. Puesto que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, deberías siempre asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. Deberías despertar dentro de ti el sentimiento de que tú eres y tienes eso que hasta el momento deseaste ser y poseer. Esto se hace fácilmente contemplando la dicha que sería tuya si tu objetivo fuera un hecho logrado, de manera que vives, te mueves y tienes tu ser en el sentimiento de que tu deseo está realizado. El sentimiento del deseo cumplido, si es asumido y sostenido, debe objetivizar el estado que habría creado. Esta ley explica por qué fe es la sustancia de las cosas en esperanza, la evidencia de las cosas no vistas y por qué llamo cosas que no se ven como si lo fueran y las cosas que no se veían se vieron. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que está cumplido hasta que eso que sientes se objetivice a sí mismo. Si un hecho físico puede producir un estado psicológico puede producir un hecho físico. Si el efecto A puede ser producido por la causa B, entonces inversamente, el efecto B puede ser producido por la causa A. Por eso te digo, cualquiera sea tu deseo, cuando oras, cree que ya lo has recibido, y lo tendrás. Marcos 11:24. 2. Naturaleza dual de la conciencia. Un claro concepto de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda plegaria verdadera. La conciencia incluye una subconsciencia así como una parte consciente. La parte infinitamente más grande de la conciencia yace bajo la esfera de la conciencia objetiva. El subconsciente es la parte más importante de la conciencia. Es la causa de la acción voluntaria. El subconsciente es lo que el hombre es. El consciente es lo que el hombre conoce. Yo y mi padre somos uno, pero mi padre es más grande que yo. El consciente y el subconsciente son uno, pero el subconsciente es más grande que el consciente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada, el Padre dentro de mí, Él hace el trabajo. Yo, conciencia objetiva, por mí mismo nada puedo hacer. El Padre, el subconsciente, Él hace el trabajo. El subconsciente es eso en lo cual todo es conocido, en lo cual todo es posible, a lo cual todo va, de lo cual todo viene, que pertenece a todos, al cual todos tienen acceso. Eso de lo que somos conscientes está construido de aquello de lo que no somos conscientes. Nuestras asunciones subconscientes no solamente influencian nuestro comportamiento, sino que también conforman el patrón de nuestra existencia objetiva.
Ellos a solas tienen el poder de decir, hagamos al hombre, manifestación objetiva, a nuestra imagen y semejanza. La totalidad de la creación está dormida dentro de la profundidad del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus asunciones subconscientes. Dentro de esa vacuidad que llamamos sueño hay una conciencia en indormitante vigilancia, y, mientras el cuerpo duerme, este ser indurmiente libera, desde la casa del tesoro de la eternidad, las asunciones subconscientes del hombre. La plegaria es la llave que abre el almacén infinito. Pruébame ahora por medio de esto, dijo el Señor de las huestes, si no te abriré los ventanales del cielo y derramaré tanta bendición sobre ti que no habrá espacio bastante para recibirla. La plegaria modifica o cambia completamente nuestras asunciones subconscientes, y un cambio de asunción es un cambio de expresión. La mente consciente razona inductivamente por observación, experiencia y educación. Por eso encuentra difícil creer lo que los 5 sentidos y la razón inductiva niegan. El subconsciente razona deductivamente y nunca se interesa por la verdad o falsedad de la premisa, sino que procede sobre la asunción de la propiedad de la premisa y objetiviza resultados, que son consistentes con la premisa. Esta distinción debe ser vista claramente por todos, quienes quisieran dominar el arte de orar. No se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la plegaria hasta que las leyes que gobiernan la naturaleza dual de la conciencia sean entendidas y la importancia del subconsciente captada. La plegaria, el arte de creer lo que los sentidos niegan, trata casi por entero con el subconsciente. A través de la plegaria, el subconsciente es sugerido a la aceptación del deseo cumplido, y, razonando deductivamente, lógicamente lo despliega a su fin legítimo. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. La mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo. Es el espíritu que originó la vida. En toda sustancia hay una única alma, la mente subjetiva. A través de toda la creación corre esta indivisamente subjetiva. Pensamiento y sentimiento fundidos en creencias imprimen modificaciones en ella, la cargan con una misión, la cual fielmente ejecuta. La mente consciente origina premisas. La mente subjetiva las despliega a sus términos lógicos. Si la mente subjetiva no fuera tan limitada en su iniciativo poder de razonamiento, el hombre objetivo no podría ser tenido por responsable de sus acciones en el mundo. El hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos. El subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de telepatía. Tus convicciones no expresadas sobre otros, les son transmitidas sin su conocimiento consciente o consentimiento, y si son subconscientemente aceptadas por ellos, influenciarán su comportamiento. Las únicas ideas que ellos subconscientemente rechazan son tus ideas, de ellos que no podrían desear que fueran verdad de nadie. Lo que sea que pudieran desear para otros, puede ser creído de ellos, y por la ley de creencia que gobierna el razonamiento subjetivo, están obligados a aceptarlo subjetivamente, y por eso a expresarlo objetivamente, concordantemente. La mente subjetiva es completamente controlada por su gestión. Las ideas son mejor sugeridas cuando la mente objetiva es parcialmente subjetiva, esto es, cuando los sentidos objetivos son disminuidos o mantenidos en suspenso. Este estado parcialmente subjetivo puede ser mejor descrito como el sueño controlado, en cuyo curso la mente está pasiva, pero es capaz de funcionar con absorción. Es una concentración de la atención. No debe haber conflicto en tu mente cuando estás orando. Vuélvete de lo que es a lo que debe ser. Asume el ánimo del deseo cumplido, y por la ley universal de reversibilidad realizarás tu deseo. Capítulo 3. Imaginación y fe. Las plegarias no son llevadas a cabo con éxito a menos que haya afinidad entre las mentes consciente y subconsciente del operador. Esto se hace a través de la imaginación y la fe.
Por el poder de imaginación todos los hombres, ciertamente hombres imaginativos, están por siempre lanzando encantamientos, y todos los hombres, especialmente hombres poco imaginativos, están continuamente pasando bajo su poder. Podemos jamás estar seguros que no fue nuestra madre mientras nos zurcía los calcetines la que empezó ese sutil cambio en nuestras mentes. Si yo puedo intencionalmente lanzar un encantamiento sobre personas, no hay razón para dudar de que soy capaz de lanzar intencionalmente un encantamiento mucho más fuerte. Todo cuanto puede ser visto, tocado, explicado, discutido, es al hombre imaginativo nada más que un medio, pues él funciona, en razón de su imaginación controlada, en la profundidad de sí mismo donde toda idea existe en sí misma y no en relación a algo más. En él no hay necesidad para las restricciones de la razón, pues la única restricción que puede obedecer es el misterioso instinto que le enseña a eliminar todos los estados emocionales distintos al ánimo del deseo cumplido. La imaginación y la fe son las únicas facultades de la mente necesarias para crear condiciones objetivas. La fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable con la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador. Depende de tu habilidad de sentir y aceptar como verdad lo que tus sentidos objetivos niegan. Ni la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugestión son necesarios, pues sin su consentimiento o conocimiento, se le puede dar una orden subjetiva, la cual debe expresar objetivamente. Es una ley fundamental de la conciencia que por telepatía podemos tener inmediata comunión con otro. Para establecer afinidad tú llamas al sujeto mentalmente. Enfocas tu atención en él y mentalmente gritas su nombre, como harías si trataras de atraer la atención de alguien. Imagina que él te ha respondido, y mentalmente oyes su voz. Represéntatelo interiormente en el estado que quieres que obtenga. Entonces imagina que te está diciendo en el tono de una conversación ordinaria lo que tú quieres oír. Respóndele mentalmente. Cuéntale de tu dicha en atestiguar su buena fortuna. Habiendo mentalmente escuchado con toda la distintividad de lo real aquello que quisiste oír, y habiéndote emocionado con las noticias escuchadas, vuelve a tu conciencia objetiva. Tu conversación subjetiva debe despertar eso que afirmo. Decretarás una cosa y será establecida en ti. No es una fuerte voluntad la que envía la palabra subjetiva en su misión tanto como un claro pensamiento y sentimiento de la verdad del estado afirmado. Cuando creencia y voluntad están en conflicto, la creencia vence invariablemente. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. No es lo que quieres lo que atraes. Atraes lo que crees verdadero. Por eso, entra en el espíritu de esas conversaciones mentales y dales el mismo grado de realidad que concederías a una conversación telefónica. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a quien cree. Por eso te digo, lo que sea que desees, cuando ores, cree que ya las recibiste, y las tendrás. La aceptación del fin manda los medios. Y la más sabia reflexión no podría planear medios más efectivos que aquellos que son ordenados por la aceptación 10 del fin. Háblales mentalmente a tus amigos como si tus deseos para ellos estuvieran ya realizados. La imaginación es el comienzo del crecimiento de todas las formas, y la fe es la sustancia de la cual están formadas. Por imaginación, eso que existe latentemente o que duerme dentro de lo profundo de la conciencia es despertado y dado forma. Las curas atribuidas a la influencia de ciertas medicinas, reliquias y lugares, son los efectos de la imaginación y la fe. El poder creativo no está en el espíritu que está en ellas, está en el espíritu con que ellas son aceptadas. La letra mata, pero el espíritu da vida. La mente subjetiva es completamente controlada por su gestión, entonces, sea que el objeto de tu fe es verdadero o falso, obtendrás los mismos resultados.
No hay nada deplorable en la teoría de la medicina o en las afirmaciones del clero sobre sus reliquias y lugares santos. La mente subjetiva del paciente acepta la sugestión de la salud condicionada a tales estados, y tan pronto como esas condiciones se dan, procede a realizar la salud. De acuerdo a tu fe que se ha hecho en ti, pues todas las cosas son posibles a quien cree. La expectación confiada de un estado es el medio más potente de producirlo. La expectación confiada de una cura hace aquello que ningún tratamiento médico puede lograr. El fracaso se debe siempre a una autosugestión antagónica por el paciente, surgiendo de la duda objetiva sobre el poder de la medicina o la reliquia, o de la duda sobre la verdad de la teoría. Muchos de nosotros, sea por muy poca emoción o por demasiado intelecto, siendo ambos obstáculos al paso en el camino de la plegaria, no podemos creer aquello que nuestros sentidos niegan. Forzarnos a creer terminará en mayor duda. Para evitar tales contrasugestiones, el paciente debe estar inavisado, objetivamente, de las sugestiones que se hacen para él. El método de sanación o de influencia del comportamiento de otros más efectivo, consiste en lo que se conoce como el tratamiento silencioso o ausente. Cuando el sujeto no está al corriente, objetivamente, de la sugestión que le es dirigida, no hay posibilidad de que establezca una creencia antagónica. No es necesario que el paciente sepa, objetivamente, que se está haciendo algo para él. Por lo que se sabe de los procesos de razonamiento subjetivo y objetivo, es mejor que él no sepa objetivamente sobre aquello que está siendo hecho para él. Cuanto más en la ignorancia de la sugestión es mantenida la mente objetiva, mejor la mente subjetiva va a llevar a cabo sus funciones. El sujeto subconscientemente acepta la sugestión y piensa que la origina, probando la verdad del dicho de Spinoza, de que no conocemos las causas que determinan nuestras acciones. La mente subconsciente es el conductor universal, que el operador modifica con sus pensamientos y sentimientos. Los estados visibles son bien los efectos vibratorios de vibraciones subconscientes dentro de ti o son las causas vibratorias de correspondientes vibraciones dentro de ti. Un hombre disciplinado nunca les permite ser causas a menos que despierten en él estados de conciencia deseables. Con conocimiento de la ley de reversibilidad, el hombre disciplinado transforma su mundo, imaginando y sintiendo solo lo que es digno y de buena estima. La bella idea que despierta dentro de sí mismo no fallará en evocar su afinidad en otros. Él sabe que el Salvador del mundo no es un hombre sino la manifestación que lo salvaría. El Salvador del enfermo es la salud, el Salvador del hambriento es el alimento, el Salvador del sediento es el agua. Él camina en la compañía del Salvador asumiendo el sentimiento de su deseo cumplido. Por las leyes de reversibilidad, que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, la energía o sentimiento despertado se transforma a sí mismo en el estado imaginado. Él nunca espera 4 meses por la cosecha. Si en 4 meses la cosecha despertara en él un estado de dicha, entonces, inversamente, la dicha de la cosecha ahora despertara la cosecha ahora. Ahora es el tiempo aceptable de dar belleza por cenizas, dicha por lamento, alabanza por el espíritu de la gravedad. Que ellos puedan ser llamados árboles de la rectitud, la plantación del Señor, que Él pueda ser glorificado. Capítulo 4. Ensueño controlado. Todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico ordinario. Él es susceptible al control por sugestión. En hipnosis, los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos. Sin embargo, no importa cuán profundamente los sentidos objetivos están cerrados en hipnosis, las facultades subjetivas están alerta, y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y poder de la mente subjetiva son proporcionales al dormitar de la mente objetiva. Las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico.
El estado hipnótico es simplemente ser inconsciente, objetivamente. En hipnotismo, la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expuestos para ser directamente accedidos por sugestión. Es fácil ver de esto, si aceptas la verdad de la sugestión mental, que cualquiera no consciente objetivamente de ti, está en un profundo estado hipnótico en relación a ti. Por eso, no maldigas al monarca, ni en tu pensamiento. Y no maldigas al rico en tu recámara. Pues un pajarillo del aire llevará la voz, y eso que tiene alas expondrá el asunto. 10:20. Lo que tú sinceramente crees verdad de otro, eso despiertas dentro de él. Nadie necesita ser puesto en trance, a la manera ordinaria, para ser ayudado. Si el sujeto está inavisado conscientemente de la sugestión, y si la sugestión es dada con convicción y aceptada confiadamente por el operador como verdadera, entonces tienes el contexto ideal para una plegaria exitosa. Represéntate mentalmente el sujeto como si ya hubiera hecho lo que deseas que haga. Háblale mentalmente y congratúlale por haber hecho lo que quieres que haga. Mentalmente, obsérvalo en el estado que quieres que obtenga. Dentro del círculo de su acción, cada palabra hablada subjetivamente despierta, objetivamente, lo que afirma. La incredulidad de parte del sujeto no es una traba cuando tú estás en control de la ensoñación. Valiente afirmación de tu parte, mientras estás en un estado parcialmente subjetivo, despierta lo que afirma. Autoconfianza de tu parte y la completa creencia en la verdad de tu aserción mental son todo lo que se necesita para producir resultados. Visualiza el sujeto e imagina que oyes su voz. Esto establece contacto con su mente subjetiva. Entonces imagina que te está diciendo lo que tú quieres oír. Si quieres mandarle palabras de salud y riqueza, entonces imagina que él te está diciendo, nunca me he sentido mejor y nunca he tenido más, y mentalmente cuéntale de tu dicha en ser testigo de su buena fortuna. Imagina que ves y escuchas su dicha. Una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de tal manera que no exprese la menor duda sobre la verdad de lo que escuchas y dices. Si tienes la mínima idea de que no crees lo que has imaginado que has escuchado o visto, el sujeto no cumplirá, pues tu mente subjetiva transmitirá solo tus ideas fijas. Solo ideas fijadas pueden despertar su vibracional correlato en aquellos a los que se dirigen. En el ensueño controlado, las ideas deben ser sugeridas con el máximo cuidado. Si no controlas tu imaginación en el ensueño, tu imaginación te controlará a ti. Lo que sea que sugieres con confianza es ley para la mente subjetiva. Está bajo obligación de objetivizar aquello que mentalmente afirmas. El sujeto no solamente ejecuta el estado afirmado, sino que lo hace como si la decisión se hubiera producido por sí misma, o la idea hubiera sido originada por él. Control del subconsciente es dominio sobre todo. Cada estado obedece al control de la propia mente. El control del subconsciente se logra a través del control de tus creencias, el que a su vez es el todopoderoso factor en la producción de estados visibles. Imaginación y fe son los secretos de la creación.